Bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros defectos. Es una frase muy sabia, pero no la busque en la Biblia. Lo dijo un escritor reciente, pero lo hizo antes que surgieran las redes sociales y que apareciera esta tendencia a imitar y dar likes a quienes acaparan la atención en estos nuevos medios de comunicación. Tenemos una tendencia a imitar a estas personas que les permitimos que moldeen nuestros gustos y preferencias, que influyan en nuestro modo de pensar y a veces que inclinen la balanza a su antojo en las decisiones que tomamos. El rango de influencia de estas personas es vasto. Incluye asuntos ordinarios como lo que comemos y vestimos, pero abarca también cuestiones profundas como las creencias religiosas, las decisiones políticas y temas morales. Y que una persona pueda llegar a influir hasta en lo que consumimos nos lleva a preguntarnos, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo es que estas personas influyen poderosamente en las opiniones, decisiones y forma de pensar de tanta gente? ¿Cree usted que sea algo meramente accidental o piensa que esto refleja una tendencia de nuestra cultura? Que haya gente que influye en los demás no es algo nuevo. Lo que resulta novedoso es la forma en la que las redes sociales han facilitado la proliferación de personas que, sin ser celebridades, se dedican a esto. Se trata de gente conocida como influencers. ¿Has escuchado hablar de ellos? ¿Los has visto o leído en YouTube, Instagram, Facebook o Twitter? ¿Qué es realmente un influencer? De una manera breve, se le llama así a un individuo que tiene la habilidad natural o adquirida de afectar las decisiones y elecciones que la gente hace. Pero algo que lo caracteriza en esta época de la información es que tiene acceso a una amplia audiencia y es capaz de influenciarla y cambiar la manera en que la gente siente o piensa acerca de algo, o simplemente generar interés por un producto o servicio. Los influencers y la influencia a través de las redes es algo a lo que todos estamos expuestos, a veces sin darnos cuenta. Podemos decir que es el precio de vivir en un mundo globalizado, pero ¿por qué no verlo de otra forma? ¿Por qué no pensar en que puedes ser tú quien influye en los demás a través de estos medios? La era de los influencers es el tema de hoy en La Vida Ahora. Gracias por tu sintonía. Y aparte de darte una cordial bienvenida, te invitamos a que sigas aquí en el programa internacional de la televisión. La era de los influencers. Si realmente podemos hablar de una época o simplemente de algo pasajero, no lo sé. Pero si es padre de familia, no se extrañe si su hijo o hija le dice que no quiere seguir estudiando porque quiere ser youtuber, instagramer o tiktoker. Tal vez por la fama, la atención o el dinero, pero el número de adolescentes y jóvenes que quieren ser influencers se ha incrementado. Como hemos mencionado, algo que caracteriza a estas personas es la presencia mediática, una actividad ferviente en las redes donde captan una audiencia ante la cual gozan de credibilidad. Basta con una foto, una frase, un blog y atraerán la atención de un gran número de seguidores, pero también de quienes no los admiran. ¿Pero se trata solo de una cuestión de imagen? ¿Qué es lo que hace que las personas escuchen a los influencers, los sigan, los imiten y en ocasiones hasta los hagan objeto de culto? ¿Por qué crees que sean tan famosos estos personajes? Tiene que ver con lo que dicen, con lo que tienen que decir. Si analizamos quizás a los influencers que conocemos en Latinoamérica, podemos darnos cuenta que estos brothers
tienen algo que decir. Por ejemplo, Luisito empezó hablando en la Ciudad de México y ahí se fue a otros países y ahora va de viaje en viaje a tal grado que sacó su libro, ¿no? de curiosidades y lugares que visitar. Entonces yo creo que los influencers tienen algo que decir, por eso la gente los sigue. En TikTok vemos el fenómeno de que se especializan, por ejemplo, no sé, en baile. Hay uno que se llama Historia para Tontos, que está muy bueno, que son mapas hablando y básicamente parafrasean las historias. Pero si tú tienes algo que decir, la gente te va a seguir. Si nada más te paras frente a la cámara y bailas o imitas a otros, yo creo que ahí ya no hay un seguimiento genuino. La gente va a tratar de perseguir aquellas buenas ideas, o si no son tan buenas, al menos populares. Algo que decir, eso es importante. No se trata simplemente de hablar por hablar. Por eso es que estas personas a veces pueden captar la atención aún con temas que algunos pueden pensar que son intrascendentes. El contenido es importante, como nuestro invitado afirma. La gente sintoniza porque anda buscando algo, sea inspiración, información o entretenimiento. Y el contenido busca satisfacer esta expectativa. Por eso es que hay líderes de opinión que pueden captar la atención de un público amplio. Pienso que consciente o inconscientemente todos estamos siguiendo a alguien. Nos demos cuenta o no, vivimos en una sociedad y en esta sociedad hay líderes de opinión, hay personas que tienen liderazgos muy notorios y que representan esta idea de poder desear conocer sus opiniones, imitar su conducta, sus ejemplos, y eso ha generado, por supuesto, siempre un cambio dentro de la sociedad, muchas veces para bien, muchas veces para mal, pero el liderazgo siempre ha existido en la humanidad. Nosotros mismos somos influencia o ejercemos un liderazgo para otras personas, así que cuando nosotros hablamos de si realmente debemos o no debemos seguir a alguien, lo estamos haciendo consciente o inconscientemente. Esta habilidad de influir en las masas y el alcance de las redes sociales no han pasado desapercibidas. Las empresas han descubierto una mina de oro que ya están explotando para llegar a la gente con sus productos. Ellos pagan a los influencers para anunciar sus productos y esto les reditúa un beneficio mutuo. ¿Cuáles son los contenidos que más le atraen a la gente? Yo sí tengo una asociación quizás primero con lo estético que te decía, que si un baile, que si la persona está guapo, está guapa. Pero también me iría por la parte de el contenido que aporta a la persona. Por ejemplo, esta muchacha, la que hace videos en inglés, Holly, tiene un perfil bien marcado acerca de lo que hace. Hay otros influencers como Fede Lobo. El brother está feo igual que yo, pero ese brother ya tiene un público determinado y no se vale de la estética, sino de lo que hace. Entonces tiene que ver con el interés de cada persona. Por ejemplo, si yo soy más auditivo, a mí me gusta escuchar podcasts, ¿no? Y me voy por ahí porque viajo mucho, porque voy mucho en avión, en vehículo y tengo bastante tiempo y escucho podcasts. Entonces depende de cada persona y el contenido también con lo que cada quien hace. Y creo que esa es la aportación que tienen las figuras. ¿Qué le parece esta forma en que la mercadotecnia nos alcanza a través de las redes sociales? Es una nueva forma de influir en lo que compramos, la forma en que nos vestimos y las cosas que decimos. Por eso alguien llamó a los influencers líderes de opinión con esteroides. La era de los influencers es el tema de hoy en La Vida Ahora. Nos vemos después de una breve pausa. Son tiempos difíciles. El mundo atraviesa por situaciones caóticas. Las noticias son cada vez más desalentadoras. El Internet nos atrapa en sus redes de información falsa. Nuestro entorno lleno de incertidumbre y nuestras calles que aclaman por paz. Pero en medio de todo el caos que hace ruido en nuestro corazón, Dios siempre tiene algo que decirnos. Escuche las reflexiones sobre los sucesos más relevantes de la actualidad en Tiempo de Oír, presentado por el pastor Huáscar de la Cruz, donde abordamos problemáticas actuales a la luz de la palabra de Dios.
No te pierdas los estrenos cada jueves a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de Ministerio Reforma. Es tiempo de escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Tiempo de oír. La era de los influencers es el tema de hoy en La Vida Ahora. Gracias por tu sintonía. No queremos fijarnos solo en aquello que puede parecernos negativo o poco edificante en estos medios. Como buenos cristianos también debemos analizar las posibilidades que estas plataformas nos ofrecen para aportar contenido de valor, como la divulgación científica, educativa, cultural y espiritual, por supuesto. En este sentido nos surge la pregunta: ¿cómo podemos discernir los contenidos de manera responsable y benéfica para nuestra vida? El apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Cuando tú sigas a alguien, cuando tú acceses a algún contenido, cuando tú inviertas tu vida y tu tiempo en mirar algo, pregúntate eso: ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me está haciendo una mejor persona? ¿Estoy aprendiendo algo nuevo? ¿Estoy desarrollando nuevas habilidades? ¿Esto va a representar una mejora para mi sociedad, para mi entorno, para mi trabajo, para mis compañeros, para mi iglesia? Si la respuesta es un sí, no tiene mayor complicación que nosotros estemos siguiendo a estas personas, estos contenidos, e incluso compartiéndolos. No todo lo que circula finalmente en las redes sociales es negativo. Hay contenidos realmente que valen mucho la pena. La educación, las artes, la ciencia también tiene que ser divulgada y puede encontrar a través de estos canales gran áreas de oportunidad. Así que no caigamos en el radicalismo de decir, como años atrás se creía que la televisión era nociva y era la caja del diablo y ahora el internet ha sido el sucesor, sino evaluemos realmente en nuestras redes sociales, en nuestros contenidos, en la gente a la que nosotros seguimos y admiramos, qué tanto me está sumando y dejando esta persona. Se trata de discernir sabiamente los contenidos a los que somos expuestos. Muchos de ellos nos llegan sin ser solicitados y pueden engancharnos por largo tiempo. Por eso es saludable tener algunos principios a la mano que nos permitan tomar decisiones adecuadas. Como la Biblia dice, no todo conviene aunque distraiga y entretenga. Ser influencer no es solo asunto de popularidad, es responsabilidad en las palabras. Es el título de un artículo del periódico Washington Post y creemos que tiene razón. Por lo que preguntamos: ¿cómo puede una opinión de las redes sociales afectar de manera directa la vida de otras personas? Eso depende mucho también de la persona, pero creo que sí es importante el discurso que se da a través de alguien. Por ejemplo, el reciente caso de Justops, que es una chica que tuvo a bien decir una opinión acerca de un caso que había una fiesta, una muchacha, y eso trascendió hasta tal grado que ahora mismo está en proceso penal. Entonces, yo creo que sí puede influenciar sobre todo a la generación que van haciendo y no tiene un criterio formado. Cualquiera de nuestros comentarios en internet tienen la probabilidad de ser expuestos ante demasiadas personas y debemos de manejarnos con esa responsabilidad. O sea, hoy día hay gente que ha perdido su trabajo por un comentario que ha hecho hace 10 años, que no pensó que iba a llegar a un punto en el que alguien le iba a revisar sus 3,893 tweets hasta encontrar ese tweet que era racista, pero un racismo gracioso a su mejor amigo, y a partir de ahí han perdido contratos, a partir de ahí han perdido opciones laborales muy interesantes. Así que debemos de ser muy cuidadosos con lo que decimos y pensar, ¿esto me atrevería a decirlo en voz alta en cualquier lugar? Porque al publicar algo, al compartir algo, estamos diciéndolo en voz alta y lo que se pone en internet ya no tiene vuelta atrás. Y esto es una gran verdad. La responsabilidad que requiere estar detrás de un micrófono o cámara tiene que tomarse muy en serio, porque los medios de comunicación, en este caso las redes sociales y las plataformas digitales, pueden usarse poderosamente para cosas positivas.
¿Y qué mensaje más positivo que el de las buenas nuevas de Jesucristo? Para una audiencia que se alimenta de falsas esperanzas y vanidades ilusorias, ¿se ha preguntado usted de qué manera pueden utilizarse estos medios para compartir el Evangelio de salvación? Esto es algo que comienza desde nuestras comunidades de fe, en las cuales aprendemos a influir para bien en los otros creyentes, como bien apuntan estos jóvenes cristianos. Yo creo que primeramente tienen que entender que es muy importante la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo es quien los va a capacitar, quien les va a mostrar en qué área de la iglesia es en la que ellos van a poder servir, en la que ellos van a poder aplicar sus dones. Y empezando por ahí, lo básico, ya sea en alguna actividad en la que te toque lavar, ahí tienes que gozarte y ahí estás empezando a servir. De esa manera, y vas creciendo en el ministerio y vas sirviéndole a Dios siendo fiel, y eso es una manera de estar influenciando ya en la vida de los demás creyentes. A lo mejor el concepto de influencer actual pues está muy desviado, vamos a decirlo, hacia la tecnología. Realmente influencer puede ser alguien que hasta que no tenga siquiera un teléfono a la mano, pero que logra impactar la vida de alguien más a través de su propio testimonio de vida, a través de su manera de ser, a través de su manera de actuar y a través de cómo las experiencias que lo han ayudado a crecer y a salir adelante pueden también impactar la vida de otras personas. Yo te puedo decir que los mayores influencers de mi vida han sido mis padres y algunos de los hermanos mayores en la iglesia que ni siquiera saben usar una herramienta como el WhatsApp, por ejemplo, pero que sus testimonios de vida han generado un cambio en la mía y para mí eso es ser influyente después de todo. Es decir, la gente dentro de la iglesia, querramos o no, sí nos observan, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos un lugar preponderante dentro de la iglesia, cuando estamos liderando, cuando estamos al frente de una organización, cuando estamos de alguna manera, ¿verdad?, sirviendo al Señor, sí somos observados. A veces nosotros no nos damos cuenta por quién lo somos, pero sí somos observados y por lo tanto tenemos una responsabilidad conforme a la palabra, ¿verdad? Y es importante que ese testimonio pues sea bíblico, más allá de querer agradar a la gente, primero agradar a Dios y por consecuente pues vamos también a influenciar y a ser de bendición para la iglesia en este caso. La influencia positiva de un cristiano en el mundo, ¿qué tan necesaria es? ¿Cree que se puede hablar de un influencer cristiano? O hablando de Jesús, ¿podríamos llamarle un influencer? La era de los influencers es el tema de la vida ahora. Regresamos en un momento. La familia es un regalo de Dios. Es la compañía perfecta en los momentos difíciles y el mejor lugar para celebrar nuestros triunfos. Desde tiempos antiguos, la familia ha sido un pilar fundamental de la sociedad y hoy más que nunca debe mantener sus principios en Cristo. Acompaña al reverendo Román Pérez para descubrir qué pide Dios para vivir en paz y en armonía con nuestra familia. Puedes ver nuestros episodios cada lunes a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de Ministerio Reforma. Vida en familia. La era de los influencers es el tema que hoy abordamos y gracias por quedarte con nosotros en la parte final del programa. Si hablamos de alguien que influyó en la vida de las personas y lo sigue haciendo hasta hoy, ese es Jesucristo. Aunque Jesús fue una persona muy popular en su tiempo e influyó en todo tipo de gente, difícilmente podemos confundirlo con el tipo de celebridad que abunda en nuestro tiempo. Él no vivía de la fama o los reflectores y tampoco estaba al servicio de una empresa o era un producto del mercado. Tampoco puede considerarse un influencer como hoy en día se acostumbra, aunque en su momento hubo quienes le siguieron por razones equivocadas. Si nosotros pensamos a un influencer por la capacidad de personas que lo sigan, sin lugar a dudas, Jesús cuenta en los evangelios, episodios donde mucha gente lo seguía. Y lo seguía por dos razones principalmente. Primero, porque hacía milagros y porque podía devolverles la salud. Pero en segundo lugar, porque les daba de comer, dice el evangelio. Dicen los evangelios.
En algún momento dado Jesús confrontó esta situación y cuentan los evangelios que él mismo les dijo, es que ustedes me siguen y ustedes están atentos porque yo les doy de comer, porque yo les sano, porque yo sacio esas necesidades. Pero cuando Jesús empezó a enseñar el precio realmente de lo que implicaba seguir los pasos y el camino del reino, la senda angosta, entonces muchas personas salieron corriendo, entonces muchas personas no se quedaron. Y esto me hace pensar en lo radical que es el evangelio, en lo desafiante que es seguir al Señor en todo tiempo a través de la historia. ¿Por qué no también utilizamos nuestras redes sociales, nuestras plataformas? ¿Por qué no utilizamos nuestros teléfonos, la tecnología que está a nuestro alcance para poder compartir el mensaje del reino? Posiblemente a nosotros solamente nos siga nuestra mamá y nuestra abuelita y a lo mejor nuestra familia, pero las pequeñas acciones llenas de mucho amor, decía Teresa de Calcuta, representan los grandes cambios significativos en la humanidad. Así que estás llamado a ser una influencia positiva y de bendición para la gente que te rodea. Es muy cierto. No debemos confundir a Jesús con un charlatán o un merolico o tratar el evangelio como si fuera un producto del mercado. Jesús tiene un mensaje transformador con el que cambia tu vida por toda la eternidad. La era de los influencers va a terminar y puede que ya esté perdiendo fuerza, pero la obra de Jesús en la vida de una persona es perdurable. Han pasado ya 2 milenios, han caído grandes imperios, han sucedido grandes transformaciones y revoluciones, pero Jesús es el mismo ayer y siempre. Su poder no ha menguado, sus promesas siguen firmes y su mensaje continúa vigente. Él es la única esperanza de consuelo, descanso, perdón y sobre todo vida eterna. Y Él continúa su obra a través de sus seguidores. Por eso, ¿cómo podemos ser personas que influyan con el Evangelio en este tiempo en que hay tantos medios a nuestro alcance? Cuando tú te relacionas con personas que no conocen a Cristo, ellos comienzan a ver en ti ese efecto que tiene la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces ellos empiezan a identificar las cosas que tú tienes que ellos no tienen. Cuando tú hablas con alguien que está pasando, por ejemplo, por un momento difícil y que no tiene un consuelo, que no encuentra una ayuda o que no tiene una herramienta al alcance y tú compartes el mensaje, lo que tú harías sin ánimo de forzar, simple y sencillamente hablándole desde tu experiencia cristiana, desde tu manera de haber sobrellevado determinada situación, tú con eso ya estás generando un impacto en esa persona. Somos llamados a impactar a los demás y obviamente más allá de nuestra elocuencia, más allá quizás de nuestro carisma, más allá quizás de la facilidad con la que podamos llegar a ser amigos, a la luz de la palabra de Dios somos llamados a impactar de acuerdo a la palabra y conforme a su evangelio, ¿no? Es decir, somos llamados a predicar su palabra. Y su palabra la podemos predicar obviamente como lo estamos haciendo quizás en este momento platicando, pero también con nuestras acciones y yo creo que eso es importante. Hoy en día hay una carencia tremenda de ejemplos bíblicos allá afuera en el mundo. Es decir, hoy en día, a diferencia de muchos años atrás, quizás 20, 30, 40 años, ser la luz del mundo y la sal de la tierra es el llamado de Cristo a sus seguidores. No es tiempo de mantener oculto su mensaje y su obra. Es tiempo de llevar el mensaje de salvación al mundo en necesidad. El amor al prójimo es la marca de los seguidores de Jesús y en la medida que lo mostremos, vamos a poder ser de buena influencia a los demás, ayudándonos y siendo solidarios con todos. Muchas veces los líderes de la iglesia, cuando ven a un joven que está haciendo un buen manejo de estas herramientas, como que lo tachan de vanaglorioso o como que está buscando llamar la atención y no darle la gloria a Jesús. Yo creo que es muy importante, como un joven que sí está haciendo un uso correcto de estas nuevas tecnologías, que esté centrado en el propósito de Dios. Si uno está convencido de lo que está haciendo es realmente en la dirección que Dios quiere, entonces no debe importarle los comentarios que reciba de otras personas que sean negativos,
sino realmente que esté convencido que es un ministerio al que Dios lo ha llamado y entonces continuar sin ningún temor. Podrán venir críticas, reproches y todo lo demás, controversias que no vienen al caso, pero mientras uno esté convencido de que Dios está en ese ministerio, adelante. Una excelente manera de llegar a más y más, rompiendo las distancias y rompiendo las barreras, ¿no? Entonces, es una excelente opción. Sin embargo, hay algo que a mí sí me gustaría también decirles antes de... Yo creo que no debemos de guiarnos precisamente por los ejemplos banales, vamos a llamarlo, que tenemos en la actualidad, porque entonces estaríamos cayendo en buscar la popularidad o en buscar lo que el mundo proyecta hacia ese tipo de personas, ¿no? O lo que el mundo, o lo que ellos reflejan hacia el mundo también. Entonces, yo creo que antes de pensar primero en tratar de ser un influencer moderno ante el mundo, bajo el nombre del cristianismo, tienes que estar consciente de si primero realmente eres un joven cristiano, y para eso tienes que tener frutos del Espíritu Santo en tu vida. Puede ser muy bueno usando la tecnología, puede ser muy bueno utilizando las herramientas, pero si los frutos del Espíritu no se están viendo primero en tu iglesia, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, entonces creo que sería una pérdida de tiempo tratar de llegar a otras personas si primero no estás impactando tu propio círculo o tu propio alrededor. Como dice la palabra de Dios, nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y en ese glorificar a Dios estoy seguro que va incluida la parte de la tecnología, el cómo aplicarla, el qué decir, ¿no? La responsabilidad de la información que vamos a compartir, la responsabilidad del contenido que vamos a compartir, eso es muy importante. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Fue la respuesta de alguna gente cuando los cristianos llegaban a su lugar. Los cristianos daban de qué hablar a donde quiera que iban. Y esa influencia positiva fue capaz de doblegar a todo un imperio con sus ideologías y gran cantidad de religiones. ¿Y usted utiliza los medios actuales para influir positivamente en otros? No necesita ser un experto en redes sociales y tampoco contar con miles de seguidores. Tampoco importa si recibe una gran cantidad de likes. Lo que a Dios le interesa es que sea fiel a su mensaje, enaltezca su nombre y se dirija de forma compasiva a aquellos que no conozcan de Él. ¿Ven sus vecinos y amigos en usted una buena influencia para ellos? Seguramente usted tiene mucho que enseñar del Evangelio de Jesucristo a las personas a su alrededor. En el reino de Dios no va a contar cuántos seguidores tuvo en sus redes sociales, sino si compartió o no las buenas nuevas e incidió en el futuro de las personas para vida eterna. No se olvide que para Dios todos nosotros estamos llamados a influir de manera positiva y perdurable en la vida de las personas. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Sabemos que estos temas generan muchas preguntas y, por supuesto, algunas dudas. Por eso queremos que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.